Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Vivimos días calientes desde lo político, desde lo económico, de lo sanitario, desde donde usted quiera mirar la realidad argentina y vamos a tratar de reflejar eso a lo largo de este programa. Le estoy prometiendo la presencia de invitados importantísimos. Está Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque de diputados del PRO. Está el diputado mendocino de Juntos por el Cambio, también del PRO, Omar de Marchi. Y tenemos la posibilidad en un ratito nada más de conversar con la escritora que ha sacudido las redes, que ha generado una polémica tremenda. Estamos hablando de Pola Oloiziarak, que puso de muy mal humor al poder político con una columna cargada de ironía en el diario La Nación referida a Santiago Cafiero. Eso es lo que tiene que ver con los invitados y los testimonios. Y yo le prometo una columna vinculada a este gobierno que yo denomino de usurpadores. El gobierno de Alberto y de Cristina, un gobierno de usurpadores. Primero de los temas. Y segundo, hay un informe especial, una investigación del doctor Carlos Clá respecto de esto que hemos dado en llamar el mercado libre K-trucho, las truchadas del mercado libre. Saben ustedes que el Estado ha anunciado la posibilidad de meterse en la competencia con la empresa más importante de la Argentina, con Mercado Libre, y ya arrancamos con cosas difíciles de explicar. Ya arrancamos con algunos problemas que no están bastante claros y que tienen que ver con el manejo del Estado de esas cosas. Pero le pido unos instantes apenas, unos segundos, y ya venimos con este programa. Ya venimos con este programa, con este gobierno de usurpadores, con Cristian Ritondo, con Omar de Marchi y con Pola Oloiziarak. Enseguidita nomás, Palabra de Leuco. La industria representa el 18% del empleo privado, el 24% de la recaudación y más del 66% de las exportaciones. Adrián Mercado presenta Somos Industria Virtual 2020, del 26 de octubre al 6 de noviembre. Somosindustria.org. Invita Adrián Mercado. En OMINT diseñamos nuevos planes médicos que se adaptan a lo que usás. Planes de calidad hasta 25% más económicos. Cotiza y compralo online. Tu plan, tu cuota, tu OMINT. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Biox. Desinfectante eficaz para la prevención del coronavirus. Biogénesis Bagó. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Bueno, les reitero, están con nosotros como invitado el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, el diputado Omar de Marchi, de Juntos por el Cambio, del PRO de la provincia de Mendoza. Enseguidita nos vamos a conversar con Pola Oloiziarak, que ha generado un revuelo tan grande en el gobierno nacional, producto de una columna muy irónica que escribió sobre Santiago Cafiero. Eso va a ser enseguidita. Ahora déjeme que le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, cuál es mi opinión de las cosas que han pasado y que están pasando. Seguramente usted se acordará de esa frase: este es un gobierno de científicos, anunció Alberto Fernández. Uno podría apelar a la sabiduría popular y decir que se alardea de lo que se carece, ¿no? Pero la verdad que los resultados del fracaso absoluto de la economía y la salud son tan crueles que esa frase hoy suena casi como una burla macabra. Casi 4 millones de desocupados,
Superamos la barrera del 1.000.000 de infectados, más de 26.000 muertos. Son cifras irrefutables donde se acaban las mentiras. Más que de científicos, este parece ser un gobierno de usurpadores. Lo único que no usurparon, y lo aclaro de entrada, fue el resultado electoral. Ganaron en las urnas y tienen legitimidad de origen, por supuesto, y se debe respetar eso, que es el ADN de la democracia. Pero casi de inmediato, a la hora de construir su legitimidad de ejercicio, el cuarto gobierno kirchnerista fue chocando contra paredes cada vez más grandes. La primera usurpación, que es la madre de todas las usurpaciones, fue la de Cristina. Ella ocupó el sillón de Rivadavia, se lo expropió a Alberto, y este es uno de los grandes dramas que hoy tenemos los argentinos. Con ironía, Carlos Raimundo Roberts llama a esta etapa la tercera presidencia de Cristina. Esta tragedia institucional, previsible por supuesto, fue traducida en términos dramáticos por Jorge Castro en el diario Clarín. Castro es uno de los intelectuales más serios y rigurosos que tiene la Argentina y puso negro sobre blanco un concepto que nos hace correr frío por la espalda: vacío de poder. Ahí lo estamos viendo en la nota. El párrafo completo de su columna dice textualmente: la raíz de la crisis cambiaria no es cambiaria, es la consecuencia directa, sin mediación, de la virtual desaparición de la autoridad presidencial en un país hiperpresidencialista por necesidad como es la Argentina. Jorge Castro remata su análisis asegurando que de ahí que el resultado inmediato del debilitamiento y la desaparición de la autoridad presidencial sea un brutal vacío de poder. Acabamos de ver ese texto. Esto que le estoy contando, debilitamiento, desaparición de la autoridad, vacío de poder, siempre es de extrema gravedad institucional, y mucho más cuando alguna de las vertientes del peronismo está en el poder. La usurpación de Cristina al poder ejecutivo, que es unipersonal por definición constitucional, congela todo el sistema de decisiones, desarticula la pirámide de comando del Estado. Es que nadie sabe quién manda. Cristina manda y Alberto demanda. Nadie conduce el volante y es una falta absoluta de confianza que repercute en todos los ámbitos de la vida nacional. Mire, personalmente le confieso, yo nunca creí en esta hipótesis, pero hay muchos argentinos, sobre todo empresarios, que valoraron la presunta prudencia y el pragmatismo de Alberto para frenar el chavismo vengativo, tardío y anacrónico de Cristina. Pero eso no ocurrió. La tosudez, la rigidez dogmática de Cristina le quitó pragmatismo, uno de los principales instrumentos del peronismo tradicional. Jorge Fernández Díaz lo resumió en una frase brillante: el peronismo fue alguna vez plastilina, pero los kirchneristas lo convirtieron en cemento duro. La segunda gran usurpación de Cristina fue a la justicia. Es una movida antidemocrática que está en pleno desarrollo, a paso redoblado y a tambor batiente. Todavía encuentra resistencia, por suerte, para la democracia. ¿Resistencia en dónde? En la movilizada sociedad republicana, en la Corte Suprema y en varios jueces y fiscales que mantienen altas las banderas de su independencia y de su dignidad. Pero están llenando de jueces adictos a los tribunales, todavía tienen en la mira a Eduardo Casal, el jefe de los fiscales, esperan ansiosos la estocada final. ¿Cuál es la estocada final? En pocos días, la Comisión Beraldi, encabezada, como su apellido lo indica, por el abogado personal de Cristina, va a instalar la necesidad de aumentar los miembros de la Corte. ¿Cuál es el objetivo? Lograr una mayoría automática, como tuvo Carlos Menem en su momento a nivel nacional y como tuvo Néstor Kirchner en Santa Cruz, donde el presidente del Superior Tribunal era nada menos que Carlos Zanini. ¿Se imagina? Pretenden que en esa corte ya cristinista mueran todas las causas que tienen a Cristina, que tiene Cristina, entre otras, por ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear el Estado. Fíjese que hoy nos hemos enterado de una cosa que da vergüenza ajena.
Félix Kraus, nada menos que el titular de la Oficina Anticorrupción, que hay que proponer que le cambien el nombre directamente. La Oficina Anticorrupción no tiene sentido porque acaban de anunciar que por falta de personal, ni siquiera son creativos para la excusa, que por falta de personal no van a seguir con más de 25 querellas que hay respecto de los funcionarios y los hechos de corrupción de los exfuncionarios del gobierno de los Kirchner anterior, el segundo de Cristina. Ahora, eso está pasando con la justicia, pero el gobierno de usurpadores también lo es en toda la dimensión delictiva de la palabra. Guernica, Villa Mascardi, El Follel, son apenas las tierras más conocidas de las cientos tomas que se han diseminado a lo largo del país. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, les dio luz verde cuando dijo una burrada legal, terrible. Dijo que en las tomas de tierras no hay delito hasta que el fallo de la justicia no esté firme. Ahí están las tomas en los lugares que le nombré. Pero déjeme que le pregunte a estos invitados que tenemos respecto de estas primeras aproximaciones que he hecho en esta columna editorial que ahora va a seguir, por supuesto. Bueno, diputado Cristian Ritondo, ¿cuál de todos estos elementos institucionales le preocupa más como un hombre de la democracia y un hombre de la oposición? El presidente. Me parece que tiene que dar señales claras. Cuando un jefe de gabinete dice lo que dijo sobre las usurpaciones, debe ser un presidente que lo corrija. No por su burrada legal, sino por las señales que manda una sociedad. Porque si yo salgo de acá y me subo a un auto y me lo llevo, es robo. Claro. No estoy esperando que el juez diga que me robé el auto, porque seguramente lo diga mucho tiempo después. Pero sin duda, y si me para una policía a la esquina, va a decir que me lo robé. Yo estuve la semana pasada en Guernica. Hablé con Pablo sobre la toma del Follel, hicimos una actividad junta de visibilizar esto con todo el bloque del PRO este fin de semana, porque lo que me contó Pablo era rehén en su propia casa, no le dejaban entrar alimentos, ni la justicia, ni la policía provincial, ni nadie actuaba. Sobre la 40, que es una ruta nacional, no estaba la gendarmería. Estas garantías las tiene que dar un gobierno, el Estado debe estar presente. En Guernica se ve como se dilata a pedido del gobierno de la provincia de Buenos Aires y cuando uno está en el lugar se da cuenta que hay mucho que tiene que ver con el fantasma. Hay lugares hechos de madera y de nylon donde no hay nadie y solamente demarcado un terreno. Yo fui ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, tuve varios desalojos y desalojos que fueron mucho más grandes que esto. No se necesita ni tantos policías, se necesita decisión política, entendiendo que hay que proteger a las mujeres y a los chicos, pero que hay que actuar y defender lo que tiene que ver con la propiedad privada. Y también con las que son del Estado, porque es de todos nosotros. Y me parece que el ejemplo que está dando el gobierno es malo porque se contagia, porque después sucede en Entre Ríos, porque después sucede en Mendoza, porque después sucede en distintos puntos del sur. Entonces el problema es el presidente, porque al jefe de gabinete no lo elegimos nosotros, al presidente lo eligió el pueblo argentino. A este mismo jefe de gabinete que le dieron superpoderes para decidir el 100% del presupuesto, por un decreto de necesidad de urgencia. El responsable es el presidente Alberto Fernández. Interesantísimo, no solo por la mirada política que tiene el diputado Ritondo, sino también por su experiencia de haber sido ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y haber tenido que afrontar casos de estas características. También interesante la reflexión, a Santiago Cafiero no lo elegimos nosotros, lo eligió el propio Alberto Fernández y por eso él pone la lupa sobre él. Enseguida le vamos a preguntar a Pola Oloxiarac sobre Santiago Cafiero, pero ahora quiero saber la opinión del diputado de Marchi, de estos primeros de reflexiones. ¿Cuál es la que a usted más le preocupa? ¿Cómo mira esto, diputado? Bueno, coincidiendo con Cristian, es evidente que hay una anarquía manifiesta en el gobierno. Hay una pelea puertas adentro muy fuerte y a juzgar por los hechos que vemos todos los días, la única agenda que tiene el gobierno es la agenda de Cristina. El gobierno no tiene plan, el gobierno no tiene equipo y evidentemente la falta de liderazgo se siente todo el tiempo. Nosotros lo decíamos en diciembre del 19, cuando cayeron al Congreso con un paquete de medidas bajo un nombre raro, ley de solidaridad y no sé cuánto, que en el fondo eran leyes de emergencia, en lugar de llegar con un presupuesto. En lugar de llegar con el presupuesto 2020, claro, cayeron con un amontonamiento de cosas raras. Eso ya nos indicó desde el primer minuto que aquí no había rumbo. El ministro de Economía, 7 días antes de ese momento, dormía en Nueva York.
no en La Habana ni en Caracas, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, eso siguió todo el tiempo y persiste hasta hoy. Y el resultado, en parte, es esto que vemos a diario. Interesante. Ahora seguimos conversando, pero sí quiero consultarle a la escritora a Pola Oloxiarac. ¿En qué momento se te ocurrió, Pola, escribir sobre Santiago Cafiero? ¿Cómo craneaste la nota? ¿Por qué elegiste escribir sobre el jefe de gabinete? Hola Alfredo, bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, hacía tiempo venía observando a Santiago Cafiero, no solamente sus movimientos, sino también la forma en la que se hablaba de él. Vi en varios sites como videos con él en cámara lenta, de una música toda como sensual, y que decían cómo es tan canchero y tan capaz para su puesto. Eso me dio bastante gracia. Después veía periodistas también que decían, bueno, ¿con quién te quedás? ¿Con Martín Guzmán o con Santiago Cafiero? Y me parecía curiosa también como la manera en la que se había construido como un anti-Marcos Peña, digamos, cómo había, luego de este reinado de Camperas Uniclo durante el macrismo, él había también regresado al traje, como a esa seriedad abogadil, pero lo había combinado con algo que parecía como el fulgor de un novio de verano, con esas pulseritas de cuero. Sí. Y me pareció curiosa la forma en la que de pronto su discurso, cuando lo empezás a observar, tirria bastante. Me parecía que era interesante, bueno, interpelar al político en eso, ¿no? Salir un poco de la adoración al sex symbol, que me parecía que era como casi la actitud natural del periodismo o de cierto periodismo, sí, claro. Y interpelarlo por otro lado, ¿no? Que, digamos, ¿en qué consistían estas, esta manera de referirse a las manifestaciones masivas, o también su respuesta a la cuestión de Venezuela? Me parece que está bien como que le exijamos más a los políticos que vanos intentos de piruetas retóricas en el caso de Santiago Cafiero. Seguro, enseguida seguimos conversando con Pola, con el diputado Ritondo y el diputado de Marchi, pero le quiero contar que para mí, por lo menos, el falso garantismo zafaroniano que protege a los delincuentes y revictimiza a los que han padecido robos, violaciones y asesinatos, tiene un espejo en el tema de la propiedad de la tierra. El concepto es una mezcla patética de marxismo anquilosado, de reforma agraria y pobrismo del Papa Francisco y de Juan Grabois. Clarín publicó que Grabois estuvo en estos días en Santa Marta de visita al Santo Padre. Ya le dije que Grabois es el único argentino que reposa bajo el mismo techo que Bergoglio. Grabois en su momento aseguró que la única posibilidad que tienen los pobres de acceder a la tierra es con las reformas agrarias o con las tomas, y además vaticinó, como en los 70 va a haber 1, 10, 3, 1000 Vietnam, él dijo que van a haber 1, 5, 20 guerricas más. En la Argentina ha habido un promedio de 120 tomas de tierra por año en los últimos 30 años. Es decir, va a haber 1, 2, 3, 5, 20 guernicas en la medida que no se resuelva el problema del acceso a la tierra, el lote urbano, que cualquier familia humilde o de clase media pueda acceder a un lotecito y pagarlo en cuotas en un país donde el problema no es la escasez. Bueno, algo que se está cumpliendo a rajatabla es lo que acaba de decir. Digo porque hay una complicidad de gran parte del gobierno, usurpador como le llamo, y la inacción temerosa de algunos peronistas históricos que integran la coalición oficial. Es increíble, es increíble cómo se han naturalizado y multiplicado estos delitos masivos. En la provincia de Buenos Aires, como recién decía Cristian Ritondo, ciertos piqueteros kirchneristas apoyan la ocupación ilegal de tierras. Otros se quejan y acusan a la izquierda que está detrás de esto, dicen, pero se trata de sus compañeros de ruta, junto a los que en las inmediaciones del Congreso arrojaron más de 10 toneladas de piedra, y lo estamos viendo, con disparos de mortero casero, con el fin de evitar que sesionara uno de los poderes del Estado. ¿Y qué pasa? Bernie, el que está ocupando el lugar que tuvo Cristian Ritondo, Bernie dice una cosa y Sergio Massa dice otra. Axel Kicillof dice que va a cumplir con la orden de la justicia, y pasa el tiempo,
pero Kicillof no sabe, no puede o no quiere. El ejemplo de Guernica cunde. Hay millones de necesitados, señor, eso nadie lo ignora. Ahora, lo que hay es una ineficiencia absoluta del gobierno para atenderlos como debería ser, con un plan serio de censos, de loteos populares, organizados, pero no de prepo y cometiendo delitos. Para eso, Kicillof debería trabajar un poquito más y hablar un poquito menos. Igual que con el tema de los testeos. Hacer más testeos y menos declaraciones, pero ¿sabe qué pasa? Hablar menos y trabajar más no es el fuerte de Kicillof. La gestión nacional y la bonaerense es un desastre que no encuentran soluciones racionales, soluciones democráticas, porque están todo el tiempo buscando culpables. La justicia y la policía están mirando desde lejos las señales confusas que da el poder y se cruzan de brazos. Y ni le cuento lo que pasa con los vecinos. Los vecinos de los terrenos que han sido ocupados por la fuerza sufren temor por la inseguridad, por el colapso de las cloacas o de la falta de agua allí donde existen cloacas o agua corriente. Mientras sus casas sencillas, que construyeron con esfuerzo y meritocracia, pierden valor. Diputado Ritondo, a esto me quiero referir. ¿Qué les contaron cuando fue a la toma, ustedes de Guernica, los vecinos, los que rodean, que es toda gente humilde, sencilla, de trabajo, que por lo menos nuestros cronistas, los periodistas que han ido, están aterrados, no pueden creerlo, porque ellos pagaron su terreno, la construyeron con esfuerzo? La toma de Guernica tiene como tres bordes. Un sector de barrios humildes, un barrio que se llama de las Naciones, que es un barrio semicerrado, y tiene algunos espacios grandes de 300 hectáreas o 200, como la que vi de Guido, que es donde estuvimos. Cuando hablamos con los vecinos, el terror es que no se pueden mover porque le empiezan robando rejas, garrafas, las cosas más humildes, apenas le empiezan a desaparecer cosas, bicicletas. Eso no trascendió demasiado. Le roban a los vecinos pobres, a sus pares, pobres contra pobres. Lo primero que hicieron robar alambrados, puertas de lugares cercanos. Hay 70 metros de alambrado que desaparecieron de 7 puntas en la primera noche, donde se meten, no solamente ocupan un terreno. Después hay que ver lo que queda. Yo he escuchado decir al ministro Berni que detrás de esta toma había funcionarios políticos del gobierno nacional, del movimiento Evita. En televisión lo acusó al movimiento Evita. Esto tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro si es cierto que hay 23 hectáreas donde había como un visto bueno porque no estaban regularizados los papeles y autorizaron y se metieron en 70. Yo creo que la justicia tiene que investigar todo esto. Hay un buen fiscal y un buen juez trabajando en esta causa, en las cuales a mí me ha tocado trabajar en varias causas, allanamiento y causas de narcotráfico con los dos, y sé de la honestidad con que trabajan y con la fuerza con que trabajan. Con lo cual estoy seguro que de parte de la justicia van a tener toda la ayuda. Y creo que tanto Sergio Massa como Sergio Berni dicen una cosa, pero están en un gobierno que piensa otra cosa. Claro. Entonces, no es solo decir, sino también es hacer. Porque para lo que ellos plantean va a encontrar en nosotros acompañarnos. En el robo de Silo Bolsa, en el no de las tomas. Ahí nos va a tener a nosotros. Junto por el Cambio va a estar vamos a estar ahí, seguramente Omar y yo vamos a estar acompañando. Claro. Ahora, eso es lo que se dice, pero no es lo que se hace y lo estamos viendo todos los días. Bueno, importantísimo, diputado de Marchi. No, lo que me preocupa es el trasfondo que tiene todo este tema, ¿no? Recién cuando comentabas, Alfredo, estas tesis zaffaronianas y que Zaffaroni salió a bancar en alguna medida estas tomas, digo, lo hacen desde el lugar más hipócrita que existe, ¿no? Porque Zaffaroni es un tipo que debe tener, no sé, 50 departamentos o más. Sí, ultramillonario. Y muchos de ellos utilizados para fines non santos. Seguro. ¿Por qué no dispone, si realmente tiene un interés real por los pobres, dispone de su propia propiedad y la dispone para tantas familias que no tienen vivienda en la Argentina? Entonces, digo, detrás de todo esto hay una perversión muy complicada, porque se está utilizando a gente humilde, a gente que tiene necesidades reales, concretas, para fines de manipulación que bueno, son evidentes a esta altura. Sin duda, y además, dicho sea de paso, hay muchos memes en las redes sociales que, bueno, irónicamente chicanean, dicen que un buen lugar para ocupar para la gente de los pseudo mapuches, como lo han llamado los familiares de la gente que les tomaron el terreno, que pueden ir al Hotel Alto Calafate, a Los Sauces. En Calafate hay lugares realmente valiosos, interesantes como para usurpar.
Quiero preguntar a Pola, por supuesto, ¿qué tiene que ver cómo ella procesó, cómo tomó esta polémica que se generó básicamente por el estilo en que fue escrita su nota? Insisto, fue una de las más leídas por lejos en el diario La Nación. ¿Cómo le impactó, cómo te impactó, Pola, esa polémica a propósito de tu columna, yo diría, tan provocadora desde el punto de vista intelectual? Sí, la verdad me pareció sorprendente que un artículo pudiera mover al presidente de la Nación a likear. No, esto no es periodismo. Me parece que habla de una obsesión con el discurso por sobre los hechos, y eso me parece grave en un momento donde hay tantos problemas en Argentina, desde incendios terribles en Córdoba a 1 millón de infectados por una pandemia. Sobre todo teniendo en cuenta que el artículo lo que hace es como emular el discurso de una enamorada, de una seducida. Claro. Y luego al final hay un desengaño. O sea, no se sostiene el enamoramiento, no se sostiene lo que yo te contaba antes, como de, ay, lo lindo que es, y después te pongo el video de él en cámara lenta y una musiquita. Sí. No, hay un desengaño. Y me parece que ahí está lo que en rigor molesta, y que es tan divertido que moleste, porque lo que resulta intolerable es la idea de que haya un desengaño peronista, ¿entendés? Como romper ese corazón. Ese corazón, Argentina, tiene que estar enamorada del peronismo o nada. Eso me parece realmente interesante para analizar y para observar. Sí. Y luego, bueno, como lo que me hablabas de mi ADN literario, la verdad que no es la primera vez que me cancelan o que digamos, pasan estas cosas. Cuando salió mi primera novela, Las teorías salvajes, yo me enfocaba en el progresismo argentino, sobre todo porque me parecía preocupante la manera en la que el guerrillero de los años 70 de pronto era un héroe. Se había convertido como, o sea, digamos, justamente ser víctima lo había vuelto héroe. Claro. Como una manera de decir, bueno, acá no va a haber una autocrítica nunca. Y bueno, como hacía una comedia con eso llevó como a ciertos grupos como a pedir mi retractación de la universidad. Bueno, fue como un escándalo pequeño del mundo literario. Bueno, eso fue como mi debut. Así que sí, no es la primera vez. Y no va a ser la última tampoco. No va a ser la última. Ahora seguimos charlando con Pola. Mire, en la Patagonia directamente es tierra de nadie. Hay muchísimas zonas liberadas donde gobierna un grupo violento, armado, que hace lo que quiere y se atribuye falsamente la representación de un pueblo mapuche que en su inmensa mayoría es un pueblo pacífico, trabajador, totalmente integrado a la vida cotidiana. Estos enemigos de la Argentina, a la que no reconocen como Estado, también usurpan el título de vanguardia iluminada de los pueblos originarios. Miren, no los eligió nadie, se eligieron a sí mismos y están dispuestos a recuperar las tierras que, según le dicen las machis, les pertenecen desde tiempos ancestrales. Cristian Ritondo, aquí presente, los definió como delincuentes disfrazados de mapuches, lo pongo textual. Ayer agredieron a pedradas al automóvil de la gobernadora de Río Negro y en forma cobarde, entre varios, golpearon a un camarógrafo de este canal con un trípode y le produjeron heridas alrededor de su ojo. Ahí lo estamos viendo, insisto, cobarde, varios contra uno, tirando piedras escondidos detrás del barbijo o detrás de capuchas. Y la verdad es que son muy agresivos. Ahí está, le gritan, bajá la cámara o te la bajo, le gritan a un laburante que está haciendo su trabajo y está mostrando lo que está pasando allí, a un compañero con el cual, por supuesto, nos solidarizamos absolutamente. Insisto, son violentos y radicalizados. Queman camiones en Chile y en la Argentina, herramientas de trabajo, queman cabañas y han ocupado tierra de parques nacionales, que es de todos, del ejército, que es de todos, de la iglesia, que es de todos. De los particulares también, no les importa nada. No dejan entrar a la policía ni a los jueces, tienen sus propias autoridades. Mire, el comandante de esta insurrección se llama Facundo Jones Guala, que está preso en Chile en estos momentos, pero que el año que viene cumple su condena y va a quedar en libertad. Lo van a recibir como si fuera un Che Guevara del sur. Mire, estos usurpadores, y esto le pido que preste atención para ver la dimensión
de lo que significa este gobierno. Estos usurpadores tienen una ministra en el gobierno nacional. Elizabeth Gómez Alcorta, militante de Juan Graboy, de la agrupación de Juan Graboy, todo se relaciona como usted está viendo, ¿no es cierto? Es la abogada de John Esguala. Podemos ver tranquilamente cuando participó allí en el juicio que le hicieron aquí en la Argentina a John Esguala, y la abogada es la ministra del gobierno nacional. Digo, hay cosas que no terminan de quedar claro y que no terminan de cerrar. Ahí está participando, ahí está argumentando en el juicio, y ahora la vamos a ver. Ahí está John Esguala, que levanta su puño izquierdo cerrado, y ahí está la doctora, y ahí está atrás la doctora Gómez Alcorta. Entonces digo, una ministra de este gobierno asiste profesionalmente a alguien que no se siente argentino y que viola la ley y atenta contra la seguridad de los ciudadanos argentinos. De hecho, su locura va aumentando a medida que no sufren ningún tipo de sanción. Hasta se atrevieron a tomar un campo, todos estos días lo hemos visto, ahora le agregaron el secuestro de sus verdaderos propietarios. Cometieron el gravísimo delito, además de la usurpación, de privación ilegítima de la libertad. Los propietarios no podían salir de su casa, y eso que ya ganaron 3 veces en la justicia, la querella, el juicio, lo ganaron los propietarios y demostraron que eso es de ellos, pero estos energúmenos no creen en el Estado argentino ni en su justicia. Es desesperante escuchar a los verdaderos dueños del terreno. Ya hace 4 días que estamos acá secuestrados por este grupo de pseudo mapuches en nuestro campo en el Follel. Queremos pedirles a todos que no bajen los brazos, que nos sigan apoyando, agradecer a todos los que nos están apoyando y bueno, a las fuerzas de seguridad que nos cuidan también agradecerles, y a todos los políticos, fiscales, jueces que traten de hacer su trabajo, que se esfuercen, que estamos acá, que no la estamos pasando bien. No podemos ingresar alimentos, no nos dejan entrar ni salir. Si salimos, tememos la posibilidad de no poder volver a entrar. Bueno, agradecer más que nada a todos los que nos están apoyando. No sé si ustedes se fijaron, yo me fijaba en la mujer, en la esposa, ¿no? Mordiéndose los labios para no llorar, para no lograrse a llorar, porque hace 40 años que tienen en ese lugar, que levantaron su casa con su afecto, con su familia, y de pronto vienen estos tipos y dicen esto, la Machi dijo que esto es un territorio nuestro y de acá no nos vamos. Es terrible. Él los llamó pseudo mapuches y Cristian Ritondo los llamó, como acabo de comentarles, delincuentes disfrazados de mapuche. ¿Qué pasa en ese plano? ¿Por qué un gobierno nacional es capaz? Hoy se conoció una encuesta que hasta los propios votantes del kirchnerismo rechazan esta toma de tierra y esta locura. ¿Por qué lo hacen? Alfredo, yo me pongo en el lugar de un gendarme. Ese gendarme que fue a custodiar lo que estaban haciendo de esta misma irracionalidad, que con la conducción de nuestro Ministerio de Seguridad de Patricia Burrich fueron a trabajar en el sur. Ya. Y estos mismos que hoy lo tienen que comandar son los que denunciaban a la gendarmería por haber matado a alguien que no mataron y que murió ahogado. Seguro. Claro, y que todavía hoy siguen planteando el tema de Maldonado. Entonces, yo gendarme, ¿qué hago? ¿Dónde va un gendarme ahí? ¿Dónde va un fuerza de seguridad si quienes hoy gobiernan los maltrataron y los trataron de asesinos cuando estaban cumpliendo con su deber? No. ¿Cómo hoy en la Ruta Nacional 40 va a haber gendarmes o prefectos? Si hoy todavía siguen con causas judiciales por haber hecho lo que tenían que hacer. Entonces, es muy difícil cuando un gobierno tiene un discurso, cuando uno ve distintos dirigentes, Delía, los Grabois, el movimiento Evita, tienen un discurso que va de la mano de los tomadores, que va de la mano de los usurpadores, donde tendría que estar la gendarmería. ¿Sabe cómo le llevaron alimentos? Un diputado nuestro que se llama Juan Martín, de Río Negro, fue el que le llevó alimentos por campos de al lado. ¿Ah, sí? ¿Le entregó los alimentos? Y hoy hicimos justo con María Eugenia una reunión con los dirigentes nuestros de Río Negro. Lo que está pasando es tremendo, porque aleja el sur argentino, es una maravilla que a todos nos encanta, que miles de turistas, pero hay una alerta en el mundo sobre lo que está pasando. Claro, la gente tiene miedo de ir de... Hay una lógica que es que el Estado tiene un rol al cual no puede renunciar, que es cuidar
uno de los pedazos de Guernica es un barrio privado que se iba a hacer. Una persona que compraron, que se asociaron, que tienen que invertir mucho para vender el primer terreno. Claro. Porque tienen que invertir en infraestructura, en camino interno, en camino externo. Iluminación. Tomar cientos de personas y que muchas veces hace que como hacen llegar la luz ahí, los vecinos que no tenían luz lo vuelven a tener, Claro. que como llega la cloaca ahí, llevan porque lo paga ese barrio que desarrolla y que necesita, y alrededor se desarrolla. No, y muchas veces toman personal que viven en el propio barrio, trabajadores. Sin duda, porque lo tienen que hacer así. Entonces, es una mirada negadora del empresario. Todos los días nos despertamos viendo qué empresa se va de la Argentina o cuál la pone en venta. Y me parece que es el camino errado. Me parece que cuando estamos pensando en cómo hacemos el nodio, pero cerramos la oficina anticorrupción, no me parece que cuando no estamos convocando a la oposición para sentarnos y entender los problemas que tiene la Argentina, no lo van a sacar, nadie lo saca solo, que se necesita de reflexionar cómo hacemos para recuperar el trabajo de esos 4 millones de argentinos, cómo hacemos para que después de esta pandemia la Argentina pueda tener un lugar en el mundo diferente al que hoy nos toca tener, donde no puede ser que de una página de estadística nos borren porque cuestionen nuestras estadísticas a esto que decíamos que era un gobierno de científicos. Entonces, me parece que hay muchas cosas para corregir. Nosotros desde el primer día, como oposición responsable, dijimos que estamos dispuestos al diálogo, pero un diálogo sincero, poniendo los problemas arriba de la mesa, y un diálogo significa poder renunciar a algo. Si uno no renuncia a nada, no puede haber diálogo, es sentarnos con una razón. Entonces, la verdad que desde el primer día queremos colaborar, queremos sentar, entendemos el problema que tiene la Argentina, el problema que tiene el mundo, que esta pandemia no la inventó el gobierno, tampoco la oposición, pero que nos pone en una situación difícil. Ahora, si es soberbio, si es cerrado, si no quiere diálogo, y con este tipo de actitudes, donde se va en contra de aquellos que pueden generar trabajo en blanco, aquellos que pueden invertir en la Argentina, y se van y es como si nada, y creemos que cuando hay una movilización reclamando justicia, reclamando por sus derechos en la 9 de julio, son aquellos que tienen bien la panza, me parece que es el camino equivocado. Diputado, le pido un análisis político, porque a mí no me termina de entrar en la cabeza que grupos marginales que trabajan de setentistas tardíos, bueno, es una cuestión ideológica, es un pensamiento jurásico, pero un gobierno nacional que no diga nada, que se quede callado. Alberto Fernández no ha dicho nada de las tomas. No ha salido a decir, señores, eso no es cierto lo que decía recién Ritondo, venga Cafiero. No puede decir semejante barbaridad, pues estamos alentando la toma de terrenos y la toma de casas. ¿Por qué hacen eso? A mí me preocupa una frase de Grabois también hace un par de semanas, cuando reclamándole a la ministra cuando forzosamente tuvo que decir finalmente de que tomar tierras era un delito, sí. Grabois salió a decir que eso era declinar ideológicamente el proyecto. Claro. Entonces, la cosa de traidora. Claro, a mí lo que me preocupa finalmente en todo esto, Alfredo, es cómo sigue esto. Porque esto no es sustentable. Claro. Esto no se sustenta. No, y además va incrementándose. Y este gobierno acaba de arrancar. Claro. Le queda más de 3 años todavía. Entonces la pregunta es cómo sigue esto. Y esto a mí en el fondo me genera una enorme sensación de frustración por un lado, pero de fuerte excitación por el otro, porque la pregunta concreta es ¿qué va a pasar? Algo va a pasar, algo va a pasar. Y ojalá algo suceda, porque esto que hoy estamos viendo es conducir a la Argentina por el camino de la decadencia y de más pobreza. Por lo tanto, yo estoy muy atento realmente a este tiempo para ver cuáles son los pasos que vamos a tener, sobre todo este verano. Este es un verano muy caliente en la Argentina, muy caliente. Por supuesto que son 2 diputados nacionales, son políticos que tienen sangre política, una mirada política, pero quiero preguntarle a la propia Paula Oloiziarak, desde su condición de escritora, desde su condición de agente cultural, ¿cómo ve la Argentina? No sé si quiere meterse tanto en los temas políticos, pero una mirada global de qué es lo que está pasando en la Argentina. Digo, con el tema de la pandemia, con el tema de la grieta cultural, en general, una mirada. No sé si, Paula, te atreves a hacer un comentario sobre esto. Bueno, me parece grave lo que pasa. Me parece grave que haya 1 millón de infectados y que las personas que sostuvieron el discurso de la cuarentena eterna y absoluta de pronto
desaparezcan y se laven las manos, aunque por supuesto que había que lavarse las manos en la pandemia, pero ese no era el sentido. Me parece increíble que el gobierno de científicos se haya convertido en esto. Me parece increíble que haya tantas asociaciones, de científicos, de especialistas de la salud, de pediatras, que se hayan quedado amordazados todo este tiempo. Me parece increíble que los niños pequeños estén completamente fuera del interés del Estado. O sea, no sé, conozco muchos casos de jardines clandestinos. Sí. O sea, me parece increíble que así como tenés un dólar blue, tengas que también tener como jardines blue. Para que los chicos puedan socializar y su vida no esté coartada, o sea, incluso como para los niños con discapacidades. Me parece también muy grave que haya tantos recursos para controlar el discurso, desde la creación de este ente Nodio, que lo que busca es observar cómo funciona el discurso de los medios, claro. Pero como depende del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene la facultad de castigar, o sea, no sabe si por otro lado va a haber otro ente que es el que se dedica a castigar. Entonces esta conjunción entre vigilancia y castigo en torno al discurso me parece grave. Y también, la idea de que el gobierno nuevamente esté creando un medio propio. Es lo que hablábamos antes, como esta obsesión con el discurso como única, digamos, como forma de desprecio por los hechos. Si yo lo narro diferente, el hecho va a cambiar. Es como una especie de voluntad literaria que en el caso del gobierno es absolutamente mediocre. Seguro. Porque los argentinos no pueden comer la literatura estatal no. que va a aflorar a través de estos medios y a través de estas medidas. Así que, no sé, no me gusta lo que está pasando y espero que encuentre lo antes posible un rumbo. Me parece también increíble que convivan tantos discursos donde por un lado tenés como, como recapitulando, el peronismo no era así. El peronismo tenía sentido del humor, siempre tuvo picardía criolla. Me parece que todo este episodio un poco como marca que acá hay una falta absoluta de sentido del humor. Yo creo que si vos le hacías una nota así a Carlos Menem, o la ignoraba, o en todo caso te mandaría bombones y se mataría de risa. Entonces esta idea, o sea, donde vos tenés como un discurso militante por el pueblo y por otro lado la actitud de la Liga de Ama de Casa de los años 50, como entre puritana y pacata y horrorizada porque criticaste, me parece grave. Porque es paupérrima, porque habla de un empobrecimiento cognitivo total. Y eso no puede ser bueno para nadie. Empobrecimiento, gracias, empobrecimiento cognitivo total. Mire, después del desalojo del Follel, hubo 4 detenidos que fueron llevados a la comisaría del Bolsón. Y un grupo de cómplices de los usurpadores atacó la sede policial a pedrada y quemó cubiertas en la puerta. Es muy peligroso todo esto. La propia gobernadora Arabela Carreras, los jueces, la policía y los habitantes se mueven tímidamente, con 2 tipos de miedo, con 2 tipos de pánico. Primero, a las represalias furiosas de estos falsos líderes y segundo, a la condena social y castigo político de las autoridades nacionales que comandan estas acciones, de estos malandras. Hablo de Magdalena Odarda y de Juan Pilquimán, que son los titulares, los que manejan el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hoy la gobernadora, que no es precisamente opositora, la gobernadora ha dicho que el INAI, que pagamos todos los argentinos, financia directamente a estos grupos de usurpadores. Ahora, pregunto, ¿en el gobierno de los Fernández no tienen nada para decir sobre estos delitos seriales que se están multiplicando peligrosamente? ¿No tienen miedo de que esa justicia por mano propia que fomentan sus funcionarios provoque una reacción de las víctimas y todo termine en una tragedia? Pregunto de nuevo, ¿a quién le van a echar la culpa si los usurpados deciden defender por su cuenta, defenderse ante la ausencia o ante la presencia cómplice del Estado con los usurpadores?
Todo esto genera un susto en la población trabajadora y pacífica, los que cumplen las leyes, los que pagan los impuestos, y además expulsa, como decía recién Ritondo, a cualquier inversión, cualquier inversor, porque, bueno, hay una muestra de inseguridad jurídica que es tremendo. Y este vacío de poder que denuncia Jorge Castro y esta vocación usurpadora del cristianismo nos llevan derechito a un precipicio institucional. Mire, si algún activo común tenemos los argentinos, todavía nos queda algún activo común a los argentinos, es la democracia republicana. Es el contrato de Alfonsín de 1983 que dice nunca más a los golpes de Estado y nunca más a la utilización de la violencia como herramienta política. Este es el último refugio colectivo que nos queda como nación. Ojalá Cristina no insista en dinamitarlo. Ojalá Cristina no se lleve puesta la legalidad. Ojalá Cristina pare con su fiebre usurpadora. Y en estos días hubo 2 sincericidios. El de Hugo Moyano y el del diputado Eduardo Valdés. Ambos se expresaron sobre la ausencia, yo agrego, nada inocente de Cristina en los actos del 17 de octubre. El camionero en jefe dijo, hubiera sido muy importante la presencia de Cristina. Y el diputado albertista, cristinista y bergogliano confesó que le gustaría saber los motivos del corte de rostro que les hizo la vice. Los jerarcas cegetistas estaban locos de bronca. Hablé con 2 o 3, en el off the record aseguraban que el faltazo de Cristina, los desaires de Máximo y el fracaso de la plataforma virtual de Javier Grossman fueron hechos con premeditación y alevosía. Eso decían. ¿Cómo? ¿Para qué? Dije yo. Para erosionar la investidura de Alberto Fernández y además para mostrar el desprecio que tienen hacia los dirigentes de la CGT, del Partido Justicialista y de los propios gobernadores. Es que la altanería y el dogmatismo de Cristina es tan grande, se siente por arriba de todos ellos y por arriba de todo el mundo, ¿no? Su única expresión fue un tuit donde homenajeó a Néstor, su marido fallecido. Ni mencionó a Alberto, ni a su gobierno, ni siquiera a Juan Perón, a 75 años del parto de ese movimiento político. Ya contamos alguna vez, y lo repito porque me lo dijo a mí, que ella trató de viejo de mierda a Perón delante de Antonio Cafiero. Fue el propio Cafiero que me lo contó a mí y había varios periodistas que lo recuerdan. Y además que votó al peronismo con la boleta del Frente de Izquierda Popular y que su jefe de gabinete en aquel momento, Aníbal Fernández, dijo que la marchita peronista se la metieran donde usted ya sabe. Y eso le generó, me acuerdo, lo hice en la nota en la radio, una discusión fuertísima con el hijo de Hugo del Carril. Cristina no cede ni un centímetro, no se baja de ese antiperonismo nunca. Y además exhibe un evitismo, entre comillas, como una forma de justificar su nacional populismo chavista. Ahora, Máximo hizo la máxima. Llegó sobre la hora. Le habían dejado libre una silla en la primera fila a Máximo, al lado de Sergio Massa, y se negó a ubicarse en ese lugar. Y como un desplante, y lo disimuló cediéndole esa silla a Mayra Mendoza. Los gerentes de los gremios estaban que volaban de indignación, se dieron cuenta de ese ninguneo, de esa falta de respeto, sintieron ese mensaje como si les enrostraran su superioridad moral. Ninguno de los capangas del gremialismo millonario creyó la versión de la Cámpora y de Grossman de que 40 servidores del exterior habían hackeado la plataforma en la que pensaban convocar a millones. Axel acusó sin fundamentos, los cibergorilas no descansan. Nadie lo creyó. De hecho, no han mostrado ninguna prueba del hackeo. No presentaron ninguna denuncia ante la justicia. Si 40 servidores del mundo te hackean tu plataforma, hacer una presentación ante la justicia, es que no fue un boicot, fue un fracaso. Y la ANATA lo explicó con total precisión. El PJ eligió hacer una movilización virtual, esto lo saben, ¿no? ¿Y saben qué pasó? Se les cayó la plataforma. En un momento, ¡praf!, explotó todo. Denunciaron ataques desde más de 40 servidores ubicados en distintos lugares del mundo. Bueno, sería gente con una IP falsa. No creo que desde el mundo estén atacando a la movilización del Día de la Lealtad. Realmente. Dicen que se les cayó el servidor por la cantidad de gente, pero nos fijamos y cuando Alberto hablaba, había 19.000 en Facebook. No eran 42 millones. ¿Ves?
Directo 19.000. Había 44.000 en YouTube. Mirá, 44.000 en YouTube. Había 5.600 en Twitch. 5.592. O sea, no entiendo cuánta gente se metió. La cuestión es que esto despertó menos interés que los plazos fijos en pesos. La ironía, pero con información precisa respecto de que en las redes no pasó. Pero Cristian Ritondo tiene información de último momento que quiero compartir con ustedes. Cristian, ¿qué está acaban de pasando? querer intentar tomar el municipio de La Barría, el intendente es Ezequiel Gari. Hay un buen accionar de la policía que pudo parar, pero de la provincia todavía no se había comunicado nadie con él. Los grupos responden a grupos cercanos a Graboy, algo que veníamos hablando recién. ¿Pero el municipio o un terreno en la el municipalidad? ¿La municipalidad? El municipio, sí, donde estaba el intendente trabajando, recién mientras me comunicaba con él, está bien, está tranquilo, agradece el accionar de la policía que hizo que no pudieran ingresar, todavía de la provincia nadie se había comunicado con él y los sectores que quisieron ingresar están vinculados a sectores y agrupaciones de Graboy. Bueno, digo, esto es para que ya mismo los portales hagan un último momento y hagan una información urgente. Estamos hablando, según nos está confirmando Cristian Ritondo, que el intendente de Olavarría le acaba de decir que grupos vinculados a Grabois han intentado tomar directamente el edificio del municipio de Olavarría. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos todos locos? Gente vinculada a Grabois. En Entre Ríos han ingresado a uno de los terrenos, a uno de los lugares en donde vive la familia de Luis Miguel Echeverre, del ex titular de la Sociedad Rural y ex ministro de Macri. Entraron la gente de Grabois violentamente. Sí, ahí hay un matiz acompañado por una familiar, una hermana de Luis Miguel Echeverre, diciendo que le había donado esos terrenos, pero muestran los papeles que hace más de varios años que esta señora vendió esos terrenos. Nadie puede donar lo que no le pertenece. O sea, entraron en Entre Ríos, en el terreno de Echeverri, y ahora directamente al edificio de la municipalidad. Si el gobierno nacional no hace nada, si el gobierno de la provincia no hace nada frente a este tema, estamos habilitando un vale todo extremadamente peligroso. Simplemente lo digo porque vale la pena plantearlo. Diputado de Marchi, bueno, de todo esto último, le quería pedir una reflexión. Bueno, es muy grave esto que acaba de contar Cristian, porque esto se empieza a replicar y a repetir ya en todos lados, y no solamente toma de terrenos, sino la toma de una institución. Y rescato algo que planteaste recién, Alfredo, que comparto en parte y en parte la refuerzo, que es lo siguiente. Vos dijiste, está consolidada la democracia y la república en la Argentina. Yo creo que está consolidada la democracia. La república, fíjate vos que hay que conquistarla todos los días. Claro. Por eso es importante que los tres pulmones en los cuales creo que hoy descansa la potencial fortaleza para defender la república actúen con rapidez. La primera es el Poder Judicial, pero más que el Poder Judicial es la Corte. La Corte tiene que asumir el papel que la hora le está exigiendo. Hoy postergó la decisión del tema. Tienen que asumir esa red, tienen que dejar de ser zapatitos blancos. No son hombres raros, marcianos de toga que están... Ellos tienen hoy la responsabilidad de salir en defensa de la República. Y lo otro, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, no tiene mayoría el oficialismo. Claro. La mayoría la tienen con los famosos aliados. Entonces la ciudadanía, que es el tercer pulmón, las marchas y reclamar y protestar y manifestar su enojo, también hay que poner una clara mirada sobre la recuperación de la independencia del Poder Legislativo, al menos en la Cámara de Diputados, para que aquellos que entraron al estadio, al túnel del estadio, con la camiseta de Boca y al día siguiente salieron con la camiseta de River a la cancha, ¿sí?, reflexionen y sepan que están representando a sectores de oposición, porque el votante que los votó para que fueran opositores, claro, no para que fueran funcionarios al gobierno, si no hubieran votado al gobierno. Si nosotros recuperamos la mayoría en la Cámara de Diputados, y es un mensaje muy claro para aquellos supuestos aliados, si la Corte reacciona y la gente mantiene esa actitud positiva de estar atenta, esto tiene alguna esperanza de que se recupere. Si no, esto se va al carajo muy pronto. No hay más tiempo para esto.
Habla sin ningún tipo de pelos en la lengua y sin eufemismos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Mire, la burocracia sindical en el acto del 17 se quejó porque le habían usurpado también el control del acto. No le dejaron ni poner los locutores. Los locutores fueron luego camporistas. Y los testimonios que pasaban en las pantallas eran todos militantes de la agrupación de Máximo, del príncipe heredero. Atrapado por los micrófonos a la salida, Alberto dijo que Cristina siempre está. Digo yo, aunque no la veamos, siempre está, como el sol en la canción de Marilina, ¿no? O como Dios, que está en todas partes. Ella ya dijo en su momento que hay que tenerle miedo a Dios y un poquitito a ella. No sé si se acuerda. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque la verdad... Y los temerosos aplauden, ¿no? Y hablando de Dios, fue Alberto Fernández el que dijo que parece que Dios es peronista, porque permitió que ellos estuvieran gobernando esta tragedia. La verdad, se miran en el espejo en el gobierno y se dicen que con otro partido en el poder todo hubiera sido peor. Es imposible probarlo, por supuesto, pero es difícil superar los macabros resultados de esta hecatombe sanitaria y económica. De todos modos, mejor que dejemos a Dios afuera de la grieta, porque si es peronista, como Francisco, su delegado en la tierra, ¿qué le queda a los que no son peronistas, que son muchos también en la Argentina? ¿Qué, el diablo será gorila o de Juntos por el Cambio? Ya lo dijo el galancito en jefe de gabinete. No son la gente, no son el pueblo, no son la Argentina. Tal vez sean los satánicos herederos del diablo. Mire, se quieren apropiar de todo. Del sillón de Rivadavia, de los dineros del pueblo, de los símbolos patrios. Ahora, en la cumbre del chupamedias, Héctor Daer dijo que Cristina no fue para no quitarle centralidad a la figura de Alberto. Le va a crecer la nariz, Daer, ¿eh? Pese a que las mentiras tienen patas cortas. Es tragicómico que den tanta vuelta a los argumentos para justificar a la reina que no participa nunca de nada que tenga que ver con el justicialismo, con Perón o con empoderar a alguien que no sea ella. Militancia mezquina, desagradecida y autorreferente, bulimia por el poder y por el dinero. Ahora, lo más bizarro fue lo de Hugo Moyano. Como siempre, hizo desfilar una serie de camiones, cada uno más caro. Los camiones mucho más caros que esos autos de alta gama que tanto critican de los banderazos. Una pregunta, Moyano. ¿Los propietarios de los camiones participaron de la caravana? ¿O los choferes los tomaron prestados o los usurparon como a las tierras? Todo fue bastante rancio y de bajo nivel de convocatoria, ¿no? Pero Moyano eligió colocarse en el lugar del pueblo y criticó las marchas opositoras. Dijo de esos señores gordos y gordas, de esas mujeres bien vestidas y alimentadas, un machirulo hecho y derecho, sobre todo derecho. Pero las chicas K no le van a decir nada, le aseguro. Pero además Moyano habilitó un par de preguntas que me gustaría hacerle al capo camionero, ¿eh? Como los goleadores en Italia, veo el capo Cagnonieri. Bueno, este es el capo camionero. Pregunto, Moyano, ¿Cristina no está bien alimentada y vestida? ¿No tiene joyas carísimas y un Rolex presidente de un magnate? Otra, las mujeres que viven en el barrio oligarca en el que la familia Moyano vive, ¿no están bien vestidas y alimentadas? Su propia mujer, y lo digo con respeto, Liliana Zulet, que sin ninguna licitación se queda con todos los negocios del sindicato, ¿no está bien vestida y alimentada? Digo, preguntas que uno se hace con perdón del comisario Oscar Parrilli, que insiste en atacar a los medios y a los periodistas. Pero bueno, esa es una historia vieja. Le estoy pidiendo un cierre al diputado Cristian Ritondo enseguidita. Le recomiendo que no se pierda el informe, la investigación especial del doctor Carlos Clá, que va a mostrar que no aprenden o no quieren aprender en el gobierno con la transparencia. Vamos a ver de qué se trata esta empresa que ha creado el Estado para competirle a Mercado Libre. Vamos a ver las truchadas de la empresa de Mercado Libre K. Cristian, la reflexión respecto de todo lo que hemos conversado. Alfredo, necesitamos que el gobierno se despierte, que salga del encierro, que vea que hay una realidad que debemos afrontar y que la dirigencia política tiene mucha responsabilidad, que hay que hacer un pacto social y económico en serio, que estamos dispuestos a sentarnos en la mesa porque entendemos la necesidad que hay en millones de argentinos, pero que no se hace
Desde la soberbia, desde el encierro, de una sola mirada, desde el monólogo, se hace desde el diálogo. Y creo que estamos perdiendo un tiempo que vamos a lamentar en el futuro. El dólar y el valor que todos los días nos ponen es un termómetro de la economía. No podemos discutir cómo la llamamos. Es un termómetro de confianza. Es donde la gente cree que se puede resguardar. Cada empresa que se va son trabajos que se pierden, no empresarios que se van. Son miles de argentinos que se quedan sin trabajo, sin producir. Y los argentinos que se van al Uruguay no hay que mirarlo como enemigos. Se van porque le estamos quitando la oportunidad de invertir en nuestro país. A ellos el desarraigo les duele más que a ninguno, pero se van porque no tienen oportunidad en nuestra tierra. A los jóvenes que terminando de estudiar están pensando dónde van a seguir su carrera o dónde desarrollarse, estamos haciendo la nueva migración de argentinos que tienen mucho destino. Eso es lo que hay que cuidar, eso es la responsabilidad de la dirigencia política. La mayor responsabilidad la tiene el gobierno y acá tiene una oposición dispuesta a sentarnos para solucionar estos temas. Muchísimas gracias, Ritondo, por haber venido. Diputado de Marchi, también un cierre, una conclusión le pido. Bueno, la palabra la tiene el presidente, evidentemente. Él tiene que decidir qué hace en este próximo tiempo. Es evidente que hasta ahora lo único que se ha desarrollado, se ha puesto en juego es el plan que traían antes, que era el único que tenían, que era el plan de impunidad para Cristina y para sus socios y amigos. Y por allí maquillado con algo que tenga que ver con ideología, ¿no? Y aparecen las tomas, y aparece todo esto que da la sensación como que lo hacen para encubrir detrás de todo esto la gran revolución. Y eso es mentira, es evidente que es mentira. Lo único que quieren es la impunidad para la señora y tratar o intentar salvar a ese entorno que se enriqueció a costa de los pobres de la Argentina en los gobiernos anteriores de Cristina. Así que es el presidente quien hoy tiene que decir cuál es el camino que toma. ¿Sigue intentando salvar a la presidenta o toma la decisión de asumir la presidencia después de casi un año ya de haber formalmente asumido, o como dije recién, vamos a tener un verano realmente muy pero muy complicado? Diputado de Marchi, muchísimas gracias. Permítame que salude, que despida a Pola Oloxiarac, a esta escritora que ha sacudido esta formalidad, a veces este acartonamiento que tenemos los periodistas, los analistas políticos, lo ha hecho desde otro lugar y me parece que siempre es saludable este aire nuevo de esta crítica. Simplemente para agradecerle, Pola, su participación y si quiere generar una pequeña reflexión final. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Creo que solo agregaría que no perdamos la esperanza y bajo ningún concepto perdamos el sentido del humor. Poder reírnos del soberano es esencial. Tenemos que poder reírnos del soberano, aunque al soberano no le guste. Sin eso no hay libertad mental, no hay libertad ciudadana y creo que de eso depende todo lo demás, toda nuestra felicidad, quizás. Porque tenemos que poder ser guardianes de nuestra soledad. Así que les deseo eso a todos. Un beso. Muchísimas gracias, Pola. Bueno, le habíamos prometido un informe especial que hay que estar atentos. El Gobierno Nacional creó una empresa presuntamente estatal, ahora vamos a ver cómo funciona, para competirle al Mercado Libre. El doctor Carlos Clá ha hecho un informe especial, una investigación sobre este tema. Muy buenas noches, te escuchamos. Noches, Alfredo. Bueno, evidentemente el kirchnerismo tiene una obsesión con Mercado Libre. Hemos visto a Moyano intentando frenar con los camiones allí los lugares de logística de Mercado Libre. En el Congreso cambiar este proyecto de la economía del conocimiento, esta ley de la economía del conocimiento, y ahora fueron por todo. Dijeron, bueno, vamos a crear un mercado libre kirchnerista. ¿Cuál era la idea? Lo dijeron en la presentación todos, lo dijo Cafiero, lo dijo Culfas, lo dijo la presidenta del Correo Argentino. Dijeron, vamos a hacer un mercado libre sin intermediarios. Un mercado donde no va a haber, va a estar el productor o el fabricante de un producto y se lo va a vender a un consumidor. Bueno, ya te digo que no está sucediendo en esta primera semana. Les vamos a contar que hay gente ya involucrada en el medio, son viejos conocidos del kirchnerismo, amigos del poder, así que rápidamente se ha desvirtuado desde la idea primordial que tenía este proyecto. El viernes lo presentaban de esta manera.
El Estado Nacional presenta hoy Correo Compras, la tienda virtual del correo oficial que busca conectar a productores y consumidores de todo el país sin intermediarios y al mejor precio. Bueno, Ahí una está. presentación formal, ¿no es cierto? Perfecto, entendiste, ¿no? Sin intermediarios y al mejor precio. Bueno, esto surge de una investigación que nace en las redes. Un usuario, @juanif_, se mete en Correo Compras el primer día y dice, qué raro que no aparezcan los proveedores. Cuando uno entra en Correo Compras aparece el producto, una descripción mínima, muy escasa, que no te da demasiada evidencia de ese producto, y un precio. Y dijo, pero qué raro, ¿y quién me lo vende? Entonces entró al código de fuente, entró al corazón de eso, ¿no? Uno ve imágenes, pero eso es por supuesto todo palabras, no está codificado. Y allí tenés un montón de pistas más que no aparecen. ¿Qué descubrió? Bueno, que había una empresa extraña. No era la empresa que había fabricado o tenía... No era el fabricante del No producto. era el fabricante, era alguien extraño. Nos pusimos a indagar. Hasta hoy había 1000 productos y esos 1000 productos eran vendidos por 5 proveedores. Ninguno de esos fabricantes de los productos que vendían. Así que absolutamente desvirtuado desde el principio, ¿no? Ya hay un intermediario, una Ya hay un empresa intermediario que era lo que querían evitar y era por lo cual le iban a competir a Mercado Libre. Apareció un intermediario. Ahora, nos pusimos a buscar un poquito más. Mirá, estos son los 5 intermediarios que hay, los 5 proveedores que hay hoy en Correo Compras. Magic S.A., Dynatech, Evox S.A., Agen S.A. y La Gran Provisión. Te quiero contar, Alfredo... Esto no dice nada, la mayoría de la gente no te dirá no las nada conoce, claro. hasta que te cuente lo siguiente. De esas 5 empresas, 4 están relacionadas con una misma persona. O sea, 4 empresas, en realidad 2 personas, porque son 2 hermanos, son los hermanos Guasi, que son viejos conocidos del kirchnerismo, se hicieron absolutamente mega millonarios durante el kirchnerismo y reaparecen otra vez los hermanos Guasi. ¿Cómo? Bueno, son dueños de Magic S.A., allí tenemos de boletín oficial la posibilidad de ver, ahí vas a ver, está Edgardo y Eduardo Guasi. Están relacionados a Dynatech, que fue la empresa con la cual se hicieron mega millonarios. Te decía, 2003 vinieron los hermanos Guasi y presentaron un patrimonio de 75.000 pesos. En el 2003 tenían 75.000. 2014, o sea, toda la época del kirchnerismo, tenían 77 millones de pesos. O sea, un crecimiento patrimonial de 1024% tuvieron los hermanos Guasi durante el kirchnerismo, habían desaparecido y ahora vuelven a través de estas empresas. Agen S.A., Magic y Dynatech están absolutamente, directamente relacionadas a ellos. Por si faltara algún tipo de muestra, fuimos a buscar el domicilio fiscal de estas 3 empresas y resulta que es el mismo lugar. Es ese edificio, piso 6, de la calle Juana Perdón, Manso. Mati. 3 primero. A ver. De todas las empresas hay 4 que están vinculadas. Así es. A, de las 5 empresas, 4 vinculadas. 4 vinculadas a la misma persona, estos hermanos Guasi. Así. De las 4, 3 tienen el mismo domicilio en este edificio Puerto Madero. Si vos vas y tocas timbre en el piso 6 de este edificio Juana Manso 1800, te van a decir Agen, Magic o Dynatech, lo que vos quieras, cualquiera de las 3, porque tienen domicilio fiscal en el mismo lugar. Pero me imagino que los productos serán más baratos, por lo menos. Bueno, hay de todo un poco. Mira, si querés vamos a pasar al fondo de la cuestión, vamos a pasar a la última foto, la foto 6, y después te vuelvo con un dato más. Mirá, productos más baratos me decís, no, las mismas galletitas, no vamos a nombrar, por la duda, 98 en el Correo Compras, 88 en Mercado Libre. No tuviste suerte ahí. Si querés pasamos a la siguiente. Un shampoo que tenés, me voy a acercar un poquito para ver, 250 en Correo Compras, 243 en Mercado Libre. Más barato, sí. Sí, Mercado Libre más barato. Esto es al azar, ¿eh? Y esto es un procesador, nosotros no entendemos bien, pero los chicos que son gamers... elementos de tecnología. Así es, va dentro de la computadora, vale 17.000 pesos en Correo Compras y 11.000 pesos en Mercado Libre, así que ni siquiera es más barato. Pero un dato más, Alfredo. ¿Por qué? Un Mercado Libre NACAM Pop, por supuesto que tiene que buscar todo lo que tenga que ver con lo nacional, ¿no? El curso, bueno, claro, resulta que el e-commerce, es decir, el comercio electrónico, el local donde están, ¿no?, todos estos productos, el local no está en Argentina, sino que el e-commerce que contrataron es de Brasil. No. Es la empresa BTech, ahí tenemos la foto 5.
es la empresa Betex, es esta empresa que es brasilera. Es una empresa reconocida de e-commerce, pero evidentemente... Pero utilizan alguna empresa argentina con la que hay, ¿cómo van a usar Pero una empresa claro, brasileña? si lo que querían era justamente incentivar el mercado local... O sea, no cumple, ¿no? Sí. Tiene intermediario, o sea que no vende directamente a través de esta nueva, de este nuevo mercado libre, no vende directamente el productor, el fabricante. No son más baratos muchos productos. Muchos productos no. Y encima está asentado desde el punto de vista, digamos, tecnológico de e-commerce en Brasil. Así es, el e-commerce... ¿Y cómo se hicieron millonarios? ¿A qué tipo de negocios así? Bueno, de todo un poco. Fueron proveedores de muchas áreas del Estado, del Ministerio del Interior, de ANSES también, por supuesto, que no podía faltar Amado Vudú en el medio de todas estas negociados. Estuvieron por todos lados los hermanos Guasi. Tuvieron una causa judicial que luego se cerró porque lo sobreseyeron, dijeron no hay ninguna irregularidad, pero evidentemente les ha ido muy, pero muy bien, ¿no? Arrancaron con un patrimonio de 75.000 pesos. Pero lo que se desvirtúa es el anuncio. Esto es lo que absolutamente. ¿Cómo se desvirtúa el anuncio? Absolutamente. Están beneficiando a unas empresas privadas desde el Estado para competir con otra empresa privada que no tiene ningún beneficio. Es por raro, supuesto. ¿no? ¿Qué dicen en Correo Compras? Nosotros hablamos con las empresas y ellos contratan a quienes quieren de distribuidor. Pero bueno, evidentemente ya se desvirtuó desde la entrada que no tenía que haber un intermediario. Claro. Y además, una casualidad, ¿no? De las 100 empresas que ellos consultaron, ¿no? Que desde el Estado, porque acá se metió el mismo Santiago Cafiero. Sí, seguro. Estuvo en el anuncio. Estuvo en el anuncio. La jefatura de gabinete sigue día a día lo que va sucediendo con Correo Compras. Entonces, evidentemente, ellos sabían que había alguien en el medio y hablaron con 100 empresas y... es raro, ¿no? Esas 100 empresas justo contrataron a los mismos hermanos. Todo muy, pero muy extraño, absolutamente. Merece la explicación. Enseguidita volvemos aquí a Palabra de Leuco. Quiero poner un título importante que se ha producido en este programa a propósito del anuncio que ha hecho el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo. En comunicación con el intendente de Olavarría, ha dicho que un grupo de personas vinculados a Juan Grabois ha intentado tomar el edificio de la municipalidad. Ya no es un terreno, ya no es una tierra de la policía o del ejército, estamos hablando de una institución, el lugar del gobierno. El gobierno del municipio de Olavarría fue intentado tomar y al parecer la actuación de la policía evitó esa verdadera locura. Alguien tiene que parar esto, insisto, porque genera una escala, en esta situación que se torna realmente inquietante y peligrosa. En instantes, ya venimos. Palabra de Leuco. Cobre, oro, litio y plata. Los minerales convierten a la minería en la gran promesa argentina. Adrián Mercado presenta San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, organizado por Panorama Minero. Invita Grupo Adrián Mercado. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Entra a www.voyasalta.com.ar. Arma tu viaje y vení cuando quieras hasta abril del próximo año. Compra hoy. Viaja mañana. Salta, tan linda que enamora. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Bueno, me parece que hay mucho que explicar respecto de esta empresa que el gobierno anunció, esta empresa presuntamente del Estado, para competirle a Mercado Libre, porque hay varias cosas que no son muy claras. Por supuesto, decíamos, un Mercado Libre en Acan Pop, pero con un e-commerce que es brasilero, y además que debía evitar los intermediarios, pero encontramos que hay 5 intermediarios, al menos hasta ahora, dicen se van a sumar más, al menos hasta ahora hay 5 intermediarios, pero de los cuales 4 de esas empresas pertenecen o están asociadas, están íntimamente asociadas, diría yo, a una misma persona, a 2 personas, 2 hermanos, con muchos negocios con el kirchnerismo. Pero que además, evidentemente, vieron venir la bonanza, porque de esas 3 empresas, o de las 3 empresas relacionadas con ellos, en Magic tenían 4 empleados, 3 contratados durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí. En Dynatech, 10 empleados, 6 empleados contratados este año. Cuando a todas las empresas les fue mal, evidentemente ellos sabían que... apuestan al país. Veían algo bueno iba a pasar y contrataron, y Evox S.A., que es la otra empresa, 10 empleados, 7 contratados también durante el gobierno de Alberto Fernández. Evidentemente la vieron venir, ¿no? Dijeron, este va a ser nuestro año otra vez, ¿no? Como le habían ido tan bien allá, dijeron... Puede ser y... Gente que apuesta al país, que apuesta a la inversión y que está creciendo, así que no hay ningún inconveniente. Le digo simplemente 2 cositas. Primero, aquí en este programa Cristian Ritondo ha dado una información absolutamente inquietante. El propio intendente de Olavarría le informó que un grupo vinculado a Juan Grabois ha intentado tomar el edificio del municipio de Olavarría. Ya no estamos hablando de terrenos sueltos, de terrenos baldíos. El municipio de Olavarría no lo lograron porque actuó la policía, pero fíjense hasta qué lugar peligroso e inquietante hemos llegado. Y la otra, primero agradecerle el acompañamiento como siempre, y si le interesa ver algunos fragmentos, la entrevista, este informe especial, esta investigación del doctor Carlos Clá, o parte de la entrevista o de la columna, es muy fácil, pueden ingresar a www.eldiariodeleuco.com www.eldiariodeleuco.com o www.ledoymipalabra.com, y eso lo lleva directamente allí y lo pueden volver a ver. Les agradezco muchísimo, lo espero el próximo martes, como siempre, a las 10 de la noche, aquí en Todo Noticias, Palabra de Leuco.